Bon vespre. Sort que porto les paraules escrites perquè abans de començar ja podem dir que això és un reencontre, un encontre per a algunes, però molt emotiu. Em recorda trobades de jornades feministes de fa molts anys i em venen ganes de dir que el Born és de les dones. Doncs, bon vespre. Em plau, doncs, en nom de tot l'equip, donar-vos la benvinguda en aquest inici de jornades tan especials. No només perquè en elles mateixes són ja i seran un acte de memòria i com a tal emotiu, sinó perquè són també un acte en reconeixement a un aspecte fonamental de la història del feminisme occidental, el que anomenem dels anys 70 i que va tenir un impuls i una influència molt gran als Estats Units i ressò a d'altres països. Nosaltres en aquests moments estem connectades amb la Vilunya Diskin i amb la Lia Diskin, que ens estan seguint, ens estan sentint i que d'aquí una estoneta veurem i sentirem. Aquestes jornades, com sabeu, es desenvoluparan a partir d'avui durant 3 dijous, aquests 3 dies de març, i giraran a l'entorn de la publicació, el 1971, del llibre Our Bodies, Ourselves, o BOS, tal com el diuen als Estats Units, i que aquí es va traduir sota el títol de Nuestros cuerpos, nuestras vidas, i que en fer-ho obria un camí, possiblement per les autores mateixes inesperat, perquè altres col·lectius en molts altres llocs del món s'agrupessin, parlessin, col·lectius de dones, parlessin i qüestionessin, sobretot aquest va ser l'inici, un sistema mèdic que desatenia les dones. Avui, malauradament, això torna a ser, sempre ho és, d'actualitat, però amb les afectacions que ha deixat la Covid, sobretot en moltes dones, em sembla que aquest gest, perquè ja és un gest de desatenció del sistema mèdic, s'ha tornat a fer molt evident. Bé, aquesta influència del grup de la publicació d'aquest llibre pel col·lectiu de dones de Boston va arribar, com sabeu, aquí i va ser fort i fonamental en un moment, hem de tenir en compte, de no deixar mai davant del context en què era sota la dictadura, en un moment on els anticonceptius i també l'avortament eren il·legals. Per què i com va tenir lloc aquesta circulació d'informació transoceànica ho sabrem avui, de la mà de la Leonor Taboada i la Maria Rodríguez. Promet ser força interessant, han vingut amb escenografia i tot, promet ser interessant. Algunes us recordareu, d'altres us n'informareu i esperem que entre totes puguem analitzar què va significar aquest moment, que és un moment històric. Avui les dones participants, a qui presentaré d'aquí un moment, jo acabo ja d'anomenar-les, són les protagonistes i també d'altres dones, moltes d'elles esteu al públic, que vau participar de moltes maneres, no només amb el moviment anomenat de self-help, sinó en el moviment feminista, constituir el feminisme dels anys 70 i 80 aquí, que cal deixar-ho clar, ja en aquells moments era molt divers. Es va fer des de la reflexió, es va fer des de l'acció i, en el cas que ens ocupa, amb la creació dels que aleshores s'anomenaven centres de planificació familiar, cosa que és important en aquest homenatge. Durant aquestes 2 primeres sessions farem memòria, analitzarem segurament els punts forts i inèdits que va originar la publicació d'aquest llibre i també els punts febles i les contradiccions de les accions mateixes del moviment feminista dels anys 70. M'he tornat a llegir el pròleg, hi ha més d'un pròleg segons les edicions, però m'ha interessat molt veure com ja en el pròleg de les dones del col·lectiu de Boston ja feien crítica d'algunes de les coses que havien fet i que elles ho mencionen com a punt feble. Aquestes contradiccions ja no és de la publicació, sinó del mateix moviment feminista dels anys 70, la veurem de manera sintetitzada a la tercera sessió, amb la projecció del film What Were They Thinking, que es podria traduir com Què tenien al cap, què estaven pensant,
una pel·lícula de l'any 2018 dirigida per Johanna Dimitrakis i que anirà seguida d'un debat cinefòrum d'aquests que algunes de nosaltres trobem a faltar, portat i comentat per la Imma Merino. La segona sessió estarà portada per Angelina Puig i Valls i comptarà amb la participació de Mireia Bofill, Montse Garcia i Marcela Güell. Les dones del col·lectiu de Boston i també el moviment feminista de Barcelona van fer possible donar una volta a la mirada mèdica imperant a l'època sobre el cos de les dones. Van adonar-se, i així ho diuen en el llibre, que el cos és part fonamental de la vida, això que sembla tan evident, però amb això elles diuen que se'n van adonar a través de tots aquests grups d'autoajuda que el cos estava més enllà de la funció i el destí social al que se li atribuïa. A partir d'aquí, ens diuen també en el pròleg, la vida és viscuda d'una altra manera. Hem volgut donar protagonisme total a les dones que van fer possible, que vau fer possible aquesta nova mirada, aquestes accions d'acompanyament, d'ajuda en l'autoexploració, en el coneixement del propi cos. Va ser un acompanyament que ens va servir a moltes durant molt de temps a travessar pors, complexos i fins i tot sentiments de culpa. Aquestes dones que vau fer possible que les joves no estiguessin soles en la seva ignorància i que també vau donar a les més grans el valor que corresponia a la seva experiència i a la seva paraula. Aquestes jornades són també un acte de reconeixement històric. Volem fer evident que hi ha hagut un abans, que aquest abans es materialitza en unes dones i en uns grups i que si l'avui, almenys aquí, és una mica més habitable és perquè elles van fer camí abans. Em sembla això especialment important en aquest segle que s'ha vist ja que és tan ahistòric, podríem dir fins i tot narcís, i que la memòria creiem que ha de restituir els camins desbrossats anteriorment. La diferència, molts cops, es troba en les condicions socials. Aquí faig una mica de marxisme bàsic, 101, però cal tenir en compte que una mica hem de ser humils i que mai es descobreix la roda. Acabaré aquesta benvinguda amb les paraules de Pilar Santís a l'edició castellana d'ara fa 40 anys, és això el que commemorem, i que ella data concretament al febrer de 1982. Llegeixo. En la actualidad, el feminismo ha perdido en cierto modo la efervescencia de aquellos días en que las acciones colectivas se sucedían continuamente. Hay, sin embargo, un aspecto indiscutible de aquella experiencia y es que las discusiones que tuvimos y el contacto entre nosotras hizo cambiar la dinámica de nuestras vidas. A totes vosaltres, gràcies. Gràcies també a l'assessorament d'Isabel Segura en l'organització d'aquestes jornades i a tot l'equip del Born. I el suport de l'àrea de Drets Socials, Feminismes i LGTBI, la representant de la qual és la tinenta Laura Pérez Castaño, a qui convido a adreçar-se a l'escenari. Molt bona tarda a totes. Moltíssimes gràcies per la invitació. Estic molt contenta de poder estar-hi avui en un mes de referència com és el mes de març, veient com equipaments com el Centre Cultural del Born fa una programació interessant que ara ens explicava la seva directora. Li vull agrair personalment l'esforç que ha fet organitzant aquestes jornades i també entomant el projecte del Born des d'una perspectiva de referència cultural, de referència de memòria, però també amb una reivindicació clara que es veu ja en els seus primers mesos de feina en el Born, perquè també la perspectiva de gènere, perquè també la representació de les dones en la memòria de la ciutat sigui un dels punts forts del Centre Cultural del Born i vull felicitar-la a ella, però també a tot el seu equip. També estic molt contenta d'estar-hi avui en aquest retrobament amb dones referents de la ciutat de Barcelona, dones que han estat referents per mi i per moltes de nosaltres, no només en l'àmbit barceloní, sinó també avui amb referències internacionals, i crec que la jornada d'avui i el debat que vindrà a continuació serà molt profitós. Estem parlant dels anys 70, estem parlant d'un passat que ha marcat
el present actual i hem de recordar que la lluita feminista, la lluita dels feminismes, és una lluita del passat, és una lluita del present i probablement i també dels àmbits que avui abordaran en aquesta taula rodona hem de seguir dient que és una lluita també del futur i del qual els aprenentatges de les dones que heu estat al capdavant d'aquestes lluites som hereves. Del passat, perquè òbviament tot el que avui ens explicaran fa més de 53 anys, al maig del 69, va ser quan el col·lectiu per la salut de les dones de Boston va proposar aquesta pràctica que feia referència a la Marta, de l'autoexploració, amb tot el que això suposava sobre la concepció del cos de les dones, amb tot el que això suposava també de subvertir la idea de la sexualitat femenina i, per tant, obrint camp també, no només en el camp de la salut, sinó també en el camp dels imaginaris sobre això, què és el cos de les dones i a què està destinat aquest cos. I, per tant, el cos com a font de plaer també és una porta que s'obre gràcies a tota aquesta feina. Una feina que suposa en aquell moment un punt d'inflexió, l'exploració, el reconeixement del propi cos obria portes també a una nova mirada feminista, una nova mirada que també a inicis dels 80 amb el feminisme prosexe, amb tota la reflexió sobre la sexualitat, ha agafat moltes línies d'estudi, moltes línies també a nivell professional, moltíssimes professionals van veure d'aquesta experiència, d'aquests textos, d'aquestes reflexions i, per tant, també d'una nova manera d'investigar sobre la salut i sobre el cos de les dones. Aquests dies es feia referència, en el moment de la pandèmia, des de l'Ajuntament vam iniciar una tasca també sobre la dona a la ciència, la dona a la tecnologia, que estava molt relacionat en l'àmbit de la salut, i on dones cirujanes, dones de diferents àmbits del sistema sanitari català, també ens parlaven d'actualment encara els límits que té que aquesta tecnologia estigui pensada des d'una mirada androcèntrica, que encara no s'ha incorporat, fins i tot en la pròpia professió, l'adaptació de les eines de cirurgia per dones cirujanes. Encara en el món de la ginecologia, només hem de pensar en com és una visita al ginecòleg o a la ginecòloga per veure que clarament encara no s'ha adaptat pensant en la comoditat, en la tranquil·litat de les dones per fer l'exploració i, per tant, és també una lluita i una reflexió que necessitem fer en el present. També perquè aquesta dissidència respecte als discursos dominants encara avui estan limitant les corporalitats, encara avui són limitadors de la sexualitat i, per tant, encara està molt viu a dia d'avui. I també una lluita de futur, clarament amb drets sexuals i reproductius, clarament amb el dret a l'avortament, encara avui molt llunyà, i no ens hem d'anar molt lluny. Òbviament, tenim països de referència on les dones encara són empresonades directament pel fet d'exercir aquest dret no reconegut pels seus estats. Per tant, el control patriarcal de l'Estat sobre els cossos de les dones encara avui molt present, però sense anar-nos tan lluny, aquí també encara ens queda camp per córrer, per estendre arreu aquesta perspectiva alliberadora i, en particular, hi ha molt a millorar per incorporar plenament l'enfocament de gènere en l'àmbit de la salut que van començar a demanar els grups de feministes als anys 70. També aquesta setmana, i ahir estàvem al MACBA, també amb la directora, la nova directora del MACBA, presentàvem una mesura de govern que està aprofundint en l'àmbit de la cultura i de la cultura feminista. I jo vull fer referència perquè fa uns anys, quan vam començar a treballar, i particularment amb l'Institut de Cultura de la ciutat de Barcelona, n'hi havia gent que deia que l'àmbit de la cultura, com molts altres àmbits en la negació de la realitat, no necessitava treballar des de la perspectiva de gènere perquè ja per se ho tenia incorporat. Quan vam fer el diagnòstic sobre la realitat de la cultura a la ciutat de Barcelona, van sortir molts biaixos de gènere, òbviament, en la pròpia programació. Per tant, important que avui al Centre del Born hi hagi un equip directiu, un equip de professionals que vol programar i que també vol, en la seva presa de decisions, que les dones estiguem ben presents. Per tant, també aquell biaix de dones directives, que el 2016-2017 era un biaix de 70-30, avui
i en pocs anys jo crec que hem fet un salt qualitatiu de dones que, com deia la Neus Ballús l'altre dia quan recollia el premi a la millor direcció dels Premis Gaudí, deia no venim a fer una òpera prima, hem vingut per quedar-nos-hi, i per tant aquestes dones que també avui estan liderant els equipaments culturals, estic segura que serà també un avançament en programació, serà un avançament de la representació de les dones i que ens podran oferir continguts com els que avui estem gaudint aquí. Així que moltíssimes gràcies per la vostra feina. Estic segura que aquesta jornada serà un espai també de reconeixement, de complicitats i de treball en comú per avançar cap a una societat i cap a una Barcelona més feminista. Moltíssimes gràcies i a gaudir. Moltes gràcies. Suposo que estem connectades amb Viluña y amb Lía. Buenos días a vosotras, casi de noche aquí. ¿Nos veis bien? Bastante bien. Estamos muy emocionadas por este encuentro por mi parte inesperado. No podía imaginar que cuando leí el libro por primera vez también un día hablaría con una de sus autoras. Muchas gracias por estar aquí. Voy a hacer una presentación de las participantes, aunque ya os conocemos, pero para recordar. Viluña Diskin es cofundadora del The Boston Women's Health Book Collective, coautora de Our Bodies, Ourselves, activista social y por la igualdad de género. Ha viajado por todo el mundo para promover proyectos de salud de la mujer, especialmente México e India. Nos acompaña también, a su lado está Lía Diskin, doctora en psicología y máster en antropología, con un estudio sobre el uso del lenguaje en el colectivo de Our Bodies, Ourselves. Leonor Taboada, periodista, escritora y activista feminista, es especialista en salud y sexualidad de las mujeres, impulsora del movimiento Self-Help durante los años 70, adaptadora de la edición castellana del libro Our Bodies, Ourselves y autora de Cuaderno Feminista, Introducción al Self-Help, de 1978, entre otras. Evidentemente sé que todas vosotras habéis hecho muchas más cosas, pero es necesario sintetizar. Y María Rodríguez, editora de Icaria, editorial que publicó la primera edición en castellano bajo el título Nuestros cuerpos, nuestras vidas, y que me ha confesado que no encuentra el libro original. ¿No? Bien. Si os parece, intentemos que sea una conversación, pero inevitablemente os voy a lanzar unas preguntas para que nos situemos todas dentro del contexto histórico. Empiezo por ti, Viluña y Lía, para que nos expliquéis cómo se origina el proyecto del libro. Bueno, el grupo Bueno, primero, buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Es un honor estar con ustedes celebrando las jornadas 3 días de marzo. Entonces, estamos con las preguntas. ¿Empezamos con las preguntas? Si os parece, sí. Bueno, yo, Viluña, te he hecho una pregunta, si nos podéis explicar un poquito el origen de cómo surge la idea de escribir el libro, porque entiendo que en principio empezasteis con unos grupos que no esperabais que el encuentro de grupos de mujeres no esperabais que se convirtiera en libro. ¿Cómo surgió? Claro. Bueno, el grupo que se convirtió en el colectivo de mujeres de Boston comenzó en una conferencia de liberación de la mujer en mayo de 1969. Las mujeres que participaban en el taller Las mujeres y sus cuerpos se sintieron tan motivadas que decidieron seguir con el diálogo. Unas semanas más tarde nos reunimos para hablar de nuestros cuerpos y compartir nuestras experiencias personales en el sistema de salud.
Hablar juntas creó solidaridad y confianza entre nosotras, ya que comprendimos que si bien podíamos tener experiencias similares, podíamos sentirnos totalmente diferentes por nuestros antecedentes y socialización cultural. Compartir nuestros conocimientos y a veces nuestra confusión y dolor nos hizo más fuertes y nos ayudó a desarrollar una crítica sistémica. Sabíamos que al ser de clase medio y blancas, teníamos acceso a mejor atención médica que las mujeres pobres y de color. Sin embargo, este aprendizaje sobre nuestros cuerpos nos permitió a veces traspasar las barreras que la sociedad creó en torno a la raza y la clase social para sentirnos identificadas con todas las mujeres en la experiencia de ser mujeres. Nuestra condición de ser mujer nos unía. Es importante saber que cuando nos reunimos para explorar nuestras preguntas, no pensábamos en escribir un libro. Nuestras discusiones dieron lugar a más preguntas sobre nuestros cuerpos y a la atención médica que recibimos. Cuando buscamos respuestas de los libros de medicina, nos decepcionó su tono maternalista, ya que en aquella época todos los libros de medicina habían sido escritos por médicos varones. No contenían mucha información sobre los cuerpos sanos de las mujeres, ni mucho menos la salud de las mujeres en general. Estos profesionales nos veían como menos capaces desde su paradigma patriarcal y sexista. Entonces así empezó y entonces decidimos hacer nuestra propia investigación para educarnos con unas cuantas compañeras estudiando cada tema. Logramos desmitificar la jerga médica y definir los términos médicos en un lenguaje que todos entendiéramos. Después compartimos nuestros conocimientos entre nosotras y con las demás. Muy bien. Muy bien. Viluña, me he vuelto, como es lógico, a leer, como comentaba antes, uno de los prólogos, uno de los prefacios. No he podido leer el prólogo original que escribiste tú y otra compañera, pero lo que me ha llamado muy positivamente la atención, y lo acabas de mencionar tú también, es que como una de las limitaciones decís que sois un colectivo, erais un colectivo de mujeres blancas, de clase media, entre 28 y 44 años. Me parece... ¿Me oyes sin auriculares? Sí, ¿Sí? se oye muy bien. Bastante bien. Que me parece muy interesante porque esto ya significa una voluntad muy importante de autoanálisis. Partís de la idea ya que el libro, por tanto, tiene unas limitaciones de etnia y de clase social, como tú acabas de mencionar. A propósito, y que también se irá mostrando a lo largo del feminismo de los años 70 en Estados Unidos, con estas contradicciones y encuentros un poco disonantes entre colectivos de mujeres no blancas y los colectivos de mujeres blancas. A este respecto, una vez el libro está escrito, se ha publicado, ¿qué dificultades encuentra, no tan solo de recepción oficial dentro del sistema patriarcal, sino dentro de los colectivos de mujeres feministas? Pues muy interesante. Al principio, en la primera década, todo fue muy sencillo y muy bien. Todas están muy
entusiasmadas con el material y con todo que todos aprendimos. Pero después, como en el tercer década, había una concientización mucho más amplia que este libro, sus raíces son muy limitadas en un lugar o por un aspecto. Pero tantos grupos que estaban en los Estados Unidos de feministas haciendo su trabajo, nosotros enfocamos en el cuerpo y los conocimientos sobre esto, y tenemos una ventaja, creo, porque solamente de ser mujeres, muchas mujeres, aunque no estaban blancas y no tenían nuestra educación, pero identifican con los conocimientos y con el material en el libro. Y esta manera de pensar sobre nuestro cuerpo, estos conocimientos, como valoremos las mujeres, eso fue como algo en común que podíamos uniremos sobre esto. Sí había mucha crítica, pero había mucha crítica política, que no tenemos más diversidad en el colectivo, pero no había crítica sobre el material que estábamos compartiendo. ¿Puedo añadir algo? Por favor. ¿Me oís vosotras también? Hablo de las... Y yo recuerdo que a mí lo que me explicaron, y fue muy al principio, que querían hacer una versión chicana. O sea, que querían oír las voces de todos los colectivos de mujeres latinas que había por un sitio y otro. Y es lo que hicimos en esa primera versión, que hubo quien se dio el lujo de criticarlo porque no era el castellano de Castilla, sino que habíamos ido recogiendo sus impresiones y sus expresiones. No, a eso voy. Bueno, en un momento también en que Estados Unidos empieza a haber interés por la cultura chicana, ¿no? Mira, la versión esta la pagó el colectivo. O sea, el colectivo estaba en ese momento ganando muchísimo dinero que no cobraban ellas, sino que iban desparramando por aquí y por allí, ¿vale? Era un bestseller ya, bueno, en Estados Unidos, Simon & Schuster, en fin, brutal. Y ellas tenían una reserva para hacer esta edición porque sabían que Simon & Schuster no la iba a hacer y fueron ellas que la hicieron. O sea, yo esto siempre lo quiero reconocer, ¿sabes? Porque me parece importante. Al margen de estas cuestiones entre colectivos de mujeres, ahora no lo encontraré, lo tenía que haber marcado, este libro me lo han prestado. Y tú lo has machacado. No, Leonor, no lo machacaré tampoco. No, lo estoy mirando por detrás, como están los míos. Lo que me ha llamado la atención, y ahora venía mi pregunta y que también la comentaremos en la edición que se hizo aquí, hay la cuestión de la autoexploración era un eje muy importante porque evidentemente por la morfología del cuerpo femenino en ginecología siempre se es mirado, observado y no una se autoobserva. Por tanto, esto que hoy puede parecer evidente, pero que tampoco es una práctica ginecológica establecida, en aquel momento yo me imagino que fue una gran revolución. Estoy intentando encontrar una fotografía bellísima que creo que salió en una de las portadas, nos lo contarás tú, Leonor, que es justamente una mujer que ayuda a la otra a verse a mirarse. el cuello del útero, ¿no? ¿Qué efecto tuvo el contenido, la cuestión del método de autoexploración
y el contenido de estas imágenes, que yo me atrevería a decir que en el siglo XXI, al menos, vuelvo a repetir, en Occidente, tampoco serían tan fáciles de volver a publicar. Es decir, es el reverso de la pintura de Courbet, El origen de la vida. O sea, una se ve a sí misma y esto causa siempre una especie de, bueno, no sé, incomodidad, y en cambio ver el cuerpo femenino desde fuera, no. Entonces, ¿cuál fue la reacción de la sociedad bien pensante de Boston, que supongo que en aquella época era bastante influyente, ¿no? Sí, la autoexploración fue sumamente importante en el movimiento de la mujer. Lo llamábamos consciousness raising, y en Estados Unidos formábamos grupos por todos los estados. Ahí discutimos y criticamos las expectativas que la cultura tiene sobre nosotras. La cultura nos veía como madres, esposas, amas de casa. No nos preguntaba si queríamos ser ciudadanas con sueños propios diferentes de las expectativas culturales dominantes. En los grupos de concientización habíamos hablado de nuestros deseos y las demás nos habían escuchado. Así, poco a poco, ganamos confianza para identificar cómo podríamos cambiar nuestra situación. Este modo de discutir juntas, desarrollar nuestros pensamientos y compartir nuestras experiencias nos transformó radicalmente. Y yo creo que las mujeres, en este sentido, unía e identificaba mucho con esto. ¿Te parece, Viluña y Lía, os parece que pase las diapositivas que nos habéis pasado? El conjunto, nos han pasado un conjunto de diapositivas con las diferentes ediciones del libro, y también vamos a mostrar este libro que es, bueno, ya veréis. Esta es la fotografía de portada. La primera. La primera, la del año 1971. Y mira qué jóvenes somos. Sois muy jóvenes. Viluña, tú... Todos de los 20, en la década 20. Viluña, ¿tú eres una de las que está sentada con un jersey sin mangas? Sí, esa. Bien, te hemos reconocido a la perfección, no ha pasado tanto tiempo. Esta es una fotografía de ahora, que también nos ha pasado Viluña. Te reconocemos, sí. Eres la primera con el collar rojo, ¿verdad? Sí, exactamente. Muy bien. Y aquí ya empezamos con las muchas ediciones que ha tenido en inglés, desde luego. Desde hasta el 2011, pero son versiones en japonés, chino, castellano, francés. Bueno, las vamos pasando porque realmente ha habido desde aquí coreano, nepalí, armenio, vietnamita, portugués, lo veis, ¿no? En Uganda, francés, también diferentes ediciones francesas. No sé si habéis hecho algo en Canadá. Y este es nuestro libro. Este es el libro que tengo en mis manos, que es cortesía de Nuria Tuset, y que no pienso destrozar, Leonor, ni mucho menos. Pero desde luego que lo que ha sido muy bonito, y que me parece que seguro que se ha producido en otros países, es que se hacían adaptaciones. Y aquí una cosa que yo no recordaba, pero como veis, la adaptación aquí era la de listar los centros de planificación familiar en Cataluña. Hay centros, lo veis, ¿no? En Badalona, en Cornellà, en Granollers, en Ripollet, en Cerdanyola. Éramos 100 y algo centros en el Estado español. Sí, pero me ha parecido interesante reproducir
el esfuerzo que había no solo no fue un acto, y ahora vamos a hablar de esto, de traducción, sino fue un acto De activismo. Exacto, fue un acto de activismo. Las pasamos y yo he terminado ya con el PowerPoint. Vamos a volver a Viluña y a Lía. Y nos vamos ahora, en principio, a California, donde se encontraba Leonor Taboada, y ve un libro. ¿Y qué le pasa? Minuto. ¿A Nadie qué? se mueva. El auténtico, el primero, el de hace 150 años. Lo vi colgado en una librería, ¿vale? Y cuando leí esto, para Mujeres Unidas, Power y Por, y esto me dejó... No soy nada mística, ¿vale? Ni así. Pero en ese momento tuve un shock con este libro. Entonces lo compré. Y me fui a un bar. Yo iba a buscar a un novio que tenía allí. Entonces, él estaba en el periódico y yo, como estaba entretenido en lo suyo, y yo en un bar leyendo como una loca. Y entonces me quedé así totalmente fascinada y me fui a la casa donde vivía este novio con un amigo y una novia, y su novia, que era una mujer maravillosa, chicana, que de ahí, en fin, entré y le dije: Raquel, mira lo que he encontrado, mira lo que he encontrado, lo tenemos que traducir. Y ella se rió de mí a carcajadas. Me dijo: pero tú estás mal de la cabeza, porque esto es Simon & Schuster, la editorial más grande del mundo. ¿Cómo van a dar a dos piripas aquí una... ¿De qué? Y yo, por un lado, pensando que tenía razón, ¿vale? Pero por otro, convencida de que acabaríamos haciéndolo. Pasaron los días, terminamos de leer el libro, leímos juntas, lloramos juntas leyendo capítulos del libro, lloramos, o sea, y reímos. Y total, que el día que... Y yo le decía: habla con las de Boston, habla con las de Boston. Y ella me decía: no, ni de coña. Bueno, esta mujer, muy brillante, ¿vale? Con 28 años ya era profesora en una universidad de idioma castellano. O sea, en fin, que la tía tiene tela marinera. Y cuando me llevaban al aeropuerto, yo, con mi cosa, pero calladita, el novio me dice: ¿sabes qué? Raquel ha pensado que te hará el favor y hablará con las de Boston. Y yo dije: ya está, esto ya está. Entonces llegué a mi casa, en una época en que, creedme, no teníamos ni faxes, ni internet, ni nada de nada. A duras penas un teléfono, ¿vale? Y yo esperando, el plan era, habíamos hablado por teléfono, el plan era ver si esta gente nos hacía una prueba. Entonces ella hacía la rough translation chicana y yo, en fin, lo pulía. Pero claro, correo va, correo viene. Por mucho que pagaras para que fuera rápido, iba como iba. Y entonces me llama un día y me dice: oye, nos han dado, no sé, una semana para hacer un capítulo, una cosa así. No nos daba tiempo a todo esto. Entonces ya me ves corriendo por toda la isla buscando gines, que entonces no había ginecólogas, ¿vale? Que luego esto también es otra batallita. Buscando algún ginecólogo que hablara inglés, que me explicara, porque yo tenía muchos problemas con la trompa de falopio y con las vaginas, o sea, tenía que ponerme al día. Y me voy encontré al hombre de mi vida, le arruiné la vida, porque es que ya no se atrevía a nada. Entonces los ginecólogos nos tapaban, ¿vale?, para mirar ellos por debajo lo que había. Y el pobre se encuentra con que estas se despatarran y quieren ver lo que hay. Bueno, en fin, se comportó maravillosamente, cambió muchísimo toda su práctica, ¿vale? O sea, se lo reconocen muchas mujeres en Mallorca a este hombre. Bueno, total, que yo, ahí venga, clases de inglés, no sé qué, no sé cuántos, y, hubo que hacer esa traducción y nos aceptaron. Entonces me fui a California a trabajar con ella y estuvimos allí
viendo poblaciones enormes de mujeres de colores, porque era nuestro intento ir a ese otro mundo. Y estuvimos un par de meses allí concentradísimas y no sé qué, y luego nos fuimos a Boston. Entonces, una vez que llegamos a Boston, yo me acuerdo, Viluña, de una reunión en casa de Judith. A ver, estáis hablando con una mujer muy afortunada, ¿vale? He tenido mucha suerte en la vida. O sea, encontrarme el libro, encontrarme a Raquel y encontrar a las de Boston, que me abrieron 4 puertas de sus casas. Y entonces me acuerdo de una reunión que teníais y yo allí tragando todo lo que contaban. Y entonces me acuerdo que alguien explicó que en una de esas reuniones que teníais cuando empezasteis, se habían repartido por temas, ¿vale? Según intereses. Y entonces estaban las que estaban interesadas en el tema de la menstruación, que hacían un resumen de lo que habían aprendido, pero claro, los libros donde aprendían eran todos en chicos, ¿vale? Y entonces, texto, la menstruación es un acontecimiento normal en la vida de las mujeres. Y se ve que se explotaron varias. O sea, ¿cómo que normal? Si yo el día que me encontré sangrando casi me muero porque no sabía de qué era esto. Y las que tenían unos dolores horribles y nadie sabía cómo... quiero decir que el meterse en estos temas que parecen tan sencillos y tan fáciles ha llevado muy lejos a estas mujeres, porque, caray, a cada cosa le han ido sacando y han desmitificado la información que teníamos. O sea, el cuerpo de mujer estaba absolutamente falseado por la ciencia. Si nos descuidamos, sigue estándolo. Quiero decir que ya están otra vez yendo a por tratamientos que ya no es la menopausia. Ahora la menopausia empieza a los 20, porque hay que hormonar desde que nacen. O sea, que hay intereses creados, ¿vale? Que trabajan en conjunto. La industria no está nunca sola, está la de la medicina y también la del Botox y la del no sé qué, todas están entrelazadas. Bueno, yo, perdón, No. Leonor, para hacer el triángulo, para que tengamos, y continuar desde luego, para que tengamos el triángulo bien establecido, está María, que te impulsa, que ves en este libro, que te decide... Yo supe del libro a través de una mexicana que llegó a Barcelona a hacer su tesis doctoral y me habló del libro, de la versión chicana, y a mí me fascinó el libro. Inmediatamente, como teníamos fax y teléfono, nos pusimos en contacto por fax con supongo que por fax, o a lo mejor fue por correo. Porque era el año 80... Esto fue, el libro apareció en el febrero del 82, del 82, sí, 82. Y se empezó a gestar a principios del 81. Vale. 81, sí. Porque la adaptación fue larga. Larga y duradera. Aquí en Barcelona, ¿vale? Sí. Lo hicimos aquí y trabajamos Entonces, muchísimas conectamos con las amigas de Boston. No sé si por fax o por correo. Inmediatamente nos enviaron, probablemente por correo, la versión chicana, que es la que, a partir de la cual trabajamos el libro. Claro, se cambiaron cosas, se pusieron direcciones de locales, de centros de planificación que estaban recién creados en España. Teníamos muy pocos años de democracia o de lo que sea, desde la muerte del dictador, y empezamos a contactamos yo creo que primero con Leonor, y a partir de Leonor, que fue la que lo trabajó más, tiene más páginas que nadie en la adaptación. Yo lo digo de memoria. Yo tengo los nombres, ¿vale? Pilar Sentís, Grete Laman, Chus Borrell. Si los tienes... Colectivo La Mar.
Colectivo El La Mar. Colectivo La Mar, sí. Pilar Sentís, Cristina Doria, Silvia López, Hannah Muck, María Jesús Borrell, alias Chus, siempre la hemos llamado Chus Borrell, sí. Neus Planellas, Gretel, Gretel, que murió. Gretel Aman, Sí. Ami Schwartz, Julia Vaguero, Nines Aceves, Pilar Musi, Marisa Ortigosa y Margarita Obiols. Y falta una, Margarita Obiols. Margarita Obiols. Esta no está, no, esta se me ocurrió a mí, recuerdo que dije como estábamos en tiempos, esto fue el 81, teníamos una constitución del 78 que había facilitado, la verdad, la vida de las mujeres, la corrigió ligeramente respecto a todos los 40 años de oscuridad franquista. Ya fue un paso. Yo recuerdo que el movimiento feminista, había algunas mujeres que estaban en contra de la Constitución del 78, otras no lo estábamos, y tenían alguna razón, seguramente, porque las mujeres empezaron a tener un papel un poco menos, los hombres, digamos, menos privilegiados respecto de las mujeres. Hubo novedades en las leyes de todo tipo, salvo en el divorcio y en el aborto, que quedó aparcado. Las mujeres podían tener patria potestad compartida. Hubo una mejora en las leyes que afortunadamente luego algunas de ellas se fueron modificando a mejor y otras todavía estamos en ello. A partir de este momento empezamos a contactar con el Grupo La Mar y a repartir los temas. Y allí pues fue un trabajo de más de un año. Trabajamos mucho más de un juntas, año. además, en grupos. E incluso al final, hay un capítulo al final que fue el que hizo Margarita Obiols, explicando de dónde veníamos y en qué había consistido la Constitución del 78, penosita para las mujeres, pero algo es algo. Había habido algún adelanto respecto a la concepción franquista de la mujer como esposa y madre y objeto. A mí me gustaría insistir un momento porque no se nos escape la importancia del libro, no solo en su contenido y en lo que significó, lo que estáis mencionando, sino en la metodología de trabajo que heredamos unas cuantas mujeres que en la década de los 80 estamos en las universidades y constituimos grupos feministas. Y esto era un tema que, bueno, no se fue repitiendo porque creo que lo asumimos como que era la metodología que se tenía que aplicar, que era el ser siempre un colectivo. Si os fijáis, en todos estos libros aparecen como autoras los colectivos y ahora habéis tenido que mencionar los nombres de las mujeres porque si no salen dentro, pero no como en la portada. Ahora estamos muy acostumbradas a ver en las portadas un nombre o dos, editores, ¿no? Fulanita de tal, editors, pero hay el nombre. La academia, la universidad ha impuesto una autoría y esto parece que es lo común. En estos trabajos, que no solo de este libro, sino en los que producían los grupos feministas de la época y de los años 80, estaba muy claro que el resultado, lo que se producía, era el resultado de hablar, de reflexionar entre todas. Esto también es muy evidente en el prólogo. Que los grupos de autoconciencia fueron, y es algo que se ha perdido. Yo, es que como no veo bien, no sé, pero a las jóvenes os lo cuento. O sea, los grupos de autoconciencia yo creo que han sido de lo más importante que hemos tenido. Porque, o sea, y en este momento, te diré, creo que está, si no perdido, extraviado el tema. ¿Vale? Sí. Creo que las jóvenes de hoy no se han mirado con un espéculo en su vida. ¿Vale? Puede ser. Que hay avances y retrocesos, ¿no? O sea, van cambiando los intereses y sería cuestión de mirarlo detenidamente. Pasa que no nos da tiempo de la vida para hacerlo. Pero que en los años 90 pasó algo parecido. Hubo una especie de estancamiento de la energía que tenía el movimiento feminista.
Me permito rescatar una frase traducida, Viluña, y estáis vosotras dos implicadas, del libro. La rescato porque me parece muy bonito, porque os invito a haceros con estos ejemplares y mirarlo todo, leerlo todo, pero entreteneros en los prólogos, porque vale la pena cómo las voces se posicionan en estos prólogos. Son unas voces muy abiertas, que aceptan, como he comentado antes, las limitaciones y de un modo muy natural, que a mí me ha sorprendido. Es un estilo que me parece que no circula. Cito del libro. ¿Por qué este libro es exclusivamente sobre mujeres? ¿Os preguntáis vosotras? La respuesta es que somos mujeres y como tales no nos consideramos expertas en hombres, como ellos durante siglos han presumido de ser expertos en mujeres. Eso me parece fabuloso. Facilito. Fabuloso. Fácil. Y continuáis. Nos gustaría mucho leer un libro sobre los hombres y sus cuerpos. Creo que lo tenemos que esperar todavía. Pero es precioso como en unas palabras muy sencillas y que se nota que surgen de los comentarios colectivos, ¿no? ¿Por qué hacer un libro sobre mujeres? ¿Cómo nos van a criticar? Supongo que también era una manera de protegerse contra la crítica, porque es solo de mujeres, y ver estas posiciones tan diferentes. No podemos ser expertas de lo que no conocemos, ¿no? Entonces, en Boston, no sé por qué, me imagino que en los años 70 se podía todavía respirar. Lo comparo con otra ciudad que conozco un poco, Toronto, no está tan lejos. Se podía todavía respirar una influencia protestante bastante conservadora. Supongo que este libro fue una explosión, pero también lo fue aquí. Y si podéis insistir más en esto, porque ¿cómo te atreviste a publicar un libro que sabías que iba a tener críticas? Y vosotras también, Viluña y Ilia. Mira, en España la edición de libros hasta hacía pocos años antes del 80, bueno, unos cuantos años antes, ya no había que presentar los libros a censura previa. Antes sí, hasta finales de los 60 los editores tenían que presentar los libros a censura previa y un censor autorizaba o recortaba. Ya no existía esto. Lo que sucedía es que las editoriales, cuando dejó de existir la censura previa obligatoria, se hacían la autocensura y entonces procuraban editar cosas, no encontrarse con jueces enfrente cuando apareciera el libro. A mí no me pareció que este fuera un libro. De hecho, Icaria, la editorial, yo tuve que ir 3 veces frente a un juez porque 3 ciudadanos de 3 libros diferentes se sintieron agredidos y tuvimos que ir a dar nuestras razones y no es el caso de este libro. Yo creo que este libro no iba a tener este tipo de problemas y no los tuvo. Ni con las fotografías tampoco. Las fotografías, lo que hicimos fue, tal como todo el texto se adaptó, se buscaron también fotografías de gente de aquí, de mujeres de aquí. La mayor parte, hay pues blancos, que es como somos, y se quitaron las fotos de gente latina, de mujeres latinas. Todo era muy casero. La portada es la fotografía de un grupo de amigas que estaban en la playa. Creo que la hizo Mamen Cuenca. Elena Alvarado hizo otras fotografías. Salían fotografías de manifestaciones. Yo, por cierto, estoy en una de ellas. Todo era muy casero. Y las amigas que hicieron la adaptación, pues también la hicieron con codos encima de la mesa y adaptando. El libro salió a principios del 82, no hubo ningún problema y al contrario, fue un libro. Yo estuve dirigiendo Icaria hasta el 87 y hasta que yo me fui el libro era el más vendido de todos los libros que publicó Icaria en aquella época. No, hasta que yo me fui. No sé si después hubo uno más vendido, yo diría que no. Siempre fue el más vendido de todos.
prácticamente se vendieron en España, porque como existía la edición chicana, los libros en México, sobre todo, no tenía sentido, aunque fue alguno. Yo creo recordar que, estando yo al cargo de Icaria, quizás se vendió alguno a Argentina y a Colombia, pero la mayor parte de los 20 o 30.000 ejemplares que se vendieron en aquellos años se vendieron en España. O sea, la repercusión estaba garantizada. O sea, se demostró que sí, el libro era importante. Porque este es el otro aspecto, y ya pasaríamos, si queréis, a abrir el debate y a hablar de cuestiones que puedan interesarnos a todas desde Platea, por decirlo así. Este libro también se vendió porque iba acompañado de una práctica, que ya la hemos mencionado, el self-help, que se estableció también en los centros de planificación familiar, y en lo que incidiremos en la sesión del jueves próximo. Pero a mí me han explicado, Leonor, y no sé si es una leyenda, que tú te atreviste a ir a las facultades de medicina. A mí me llamaban. ¿Y puedes explicar? He hecho sesiones en parroquias. ¿En parroquias? En cocinas de la casa de un barrio. Bueno, por todo. Y en la facultad, en Bilbao. O sea, increíble. Pero ya ves, ahí con las piernas abiertas y el espéculo lleno aquello hasta la bandera. Y sí. La época requería exposición. Aquí, en las jornadas catalanas de la dona, en las primeras jornadas, yo no sé si alguna de vosotras es claro, ya se montó un escándalo brutal, porque resulta que había, muchos hombres muchos políticos que querían rascar de todo ese público que había 4.000 personas en la universidad, ¿vale? Y yo pasaba un día, pasaban 2, pasaban 3, y del tema mujeres, cuerpo, cosas, ni pío, nada. Entonces yo, la novia del padre de mi hijo, iba conmigo, digo, Luis, sí, tendríamos que decir algo, porque este tema hay que sacarlo, hay que poner el tema de las mujeres en la mesa. Dijo, yo te acompaño, pero ni loca, o sea, es tu problema. Bueno, total, que pedí permiso y me lo dieron. Me dieron 10 minutos, la que se montó, Dios mío. O sea, terminamos en el Paraninfo detrás, tiradas por el suelo allí a montones, haciendo palpación de mamas. Eso fue está relatado, en más de un sitio está relatado esto, porque fue muy espectacular, pero también nos atrevíamos a todo. O sea, ahora les enseñaba un reportaje que acaba de salir en Mallorca, porque yo cuando volví a Mallorca tenía Vino Umbral, ¿vale? Escritor famoso. Y daba una conferencia en Manacor que se llamaba Mis mujeres. Y yo mosqueo, dice, ¿qué va a decir este hombre de mis mujeres? A ver, que yo pensaba que a lo mejor hacía algún apunte feminista por ahí. Total, busco la que se cuida de mi niño, dejo todo organizado, cojo mis 2 caballos sin techo y me voy a Manacor, chun, que todavía no había ni autopistas ni carreteras. Y llego allí y llego con el tiempo justo. Entonces, el tiempo justo quería decir que este señor estaba ahí y luego había una especie de L y yo en el fondo de la L. O sea, lo oía pero no lo veía. Cuando terminó su exposición, aplausos allí locamente, dice el tío, ¿qué? Y en este pueblo hay debate, así, os lo juro, un despectivo horroroso. Y entonces me mosqué, dije, sí, hay debate. Y empezamos la discusión de que estaba hablando de las mujeres a esas alturas del partido, cuando las mujeres estaban ya en otra película. Total, cuando volví a mi casa, los del Diario de Mallorca, que habían organizado esta historia, me llamaron y entonces yo escribí un artículo que se llamaba En el umbral de la nada.
y contaba pues, lo que me había parecido la historia. Es que es curioso, porque he abierto una carpeta por allí y me salía, ¿no? Es decir, su respuesta, porque claro, luego me fue buscando el resto de mi vida. Cuando presentamos el cuaderno feminista en Madrid, en la librería de mujeres, él fue, pero no lo dejaron entrar. No lo dejaron entrar porque yo ya estaba quemada, ¿eh? Dejábamos al principio entrar chicos, pero luego ya no podía ser. Y entonces, a raíz de esta entrevista y de este artículo, mi vecina de la misma calle, Jimena Jiménez, me vino a ver. Y otra amiga, que no era mi amiga, que era una mujer con 4 hijos, no, todavía tenía 3, Malén, ¿vale? Llamó al periódico para decir, deme el teléfono de esta mujer. Y entonces allí le dijeron, mire, que hay otras que no son tan rebeldes. No, yo quiero esa. Bueno, total, que aparecieron estas mujeres en mi vida, y Nini Ketlas, que era entonces la mujer de un galerista, lo digo esto porque nos prestó sus locales en un momento dado, montamos las pelvis. O sea, Malén entró por la puerta sin saber del todo dónde se metía, y Jimena y yo salimos con los espéculos y los diafragmas a atracarla. Y esta mujer llegó a su casa y que ¿dónde has estado? Su marido, ¿vale? No, es que he estado con unas feministas y voy a volver. Esto le costó, no os podéis imaginar lo que le costó, pero finalmente, bueno, se separó felizmente, y muchas de vosotras le debéis conocer porque es también un icono del conocimiento del cuerpo. En fin, Jimena se hizo luego médica, o sea que todas nos quedamos entrelazadas, y luego se montó el Planning de Palma, donde ya estábamos todas trabajando como consultoras, yo, que no era ni médica ni nada, pero reivindico el papel de las consultoras, ¿vale? Y Malén como fisio y como no sé qué, y la otra, o sea, teníamos montado una cosa que ya no existe, ¿vale? O sea, ya no existe la atención que deberían tener las jóvenes al día de hoy sobre su sexualidad y sobre la anticoncepción. Esto es un escándalo, ¿vale? Es un escándalo. Están tan ninguneadas como lo estábamos nosotras en su momento. O sea, pero los centros de planning tenían, todo el mundo tenía que pasar por una sesión con chicas y chicos, ¿vale? De bla bla, ¿no? De explicar las historias como eran. Y luego compartir muchas cosas de los tratamientos. Y luego las mujeres empezaron a contar sus historias en los centros. O sea, fue, yo creo, de lo más importante que nos ha pasado. Pero luego llegaron los 90 y entonces lo que se le ocurrió al gobierno de entonces fue que lo suyo era que poner esto en la seguridad social. Esto significaba que se acababan las cooperativas, significaba que se acababan los grupos de mujeres que montaban a conciencia los mensajes que se daban, porque se organizaban, pues entonces, ¿qué os diría? O sea, el cómo acompañar a gente a Londres que iba a abortar, porque no había nada. O sea, en fin, era patética la historia. Bueno, lo que quiero decir ya lo he dicho. Pero, a propósito... No. A propósito de los métodos anticonceptivos, que has mencionado el diafragma, yo sé que en Estados Unidos y en la América del Norte en general fue un método anticonceptivo muy aceptado, que justamente los colectivos feministas dieron mucha difusión justamente para contrarrestar la industria la píldora química de la píldora y los efectos sobre el cuerpo. No sé si ahora es esta la situación, pero a finales de los años 90, principios del 2000, aquí en España ya no se podía encontrar diafragmas, se tenía que ir a comprar a Andorra. Y no ha habido nunca, que yo sepa, yo vivía afuera, pero no ha habido resistencia ante esto. Es que ya la anticoncepción ha pasado a manos, que es muy democrático, seguridad social, tú vas a,
pero ¿qué te encuentras? ¿Qué oferta? Yo lo he visto, ¿eh? Tengo una nieta que la he acompañado desde la adolescencia y he visto cómo es la historia. O sea, Odious con hormonas, Odious no sé qué, o píldoras y hormonadas ya desde... No hay alternativa, ni se te ocurra plantearlo. No, quedas como una persona que, bueno, que utiliza un método como místico. Sí. Sí, místico. Sí, exactamente. Esta es una risa de los Estados Unidos, evidentemente. Antes de dar la palabra, me gustaría a todas, me gustaría leer otra de las frases del libro, donde se dice que a partir de toda esta experiencia, de todos estos grupos de reflexión, estamos mejor preparadas para evaluar las instituciones que deberían cubrir nuestras necesidades sanitarias. O sea, esto es, estamos en la terminología de hoy, que para mí es un poco dudosa, utilizar el poder. Estamos más empoderadas, diríamos, pero estamos mejor preparadas, ¿no? Es el vocabulario de los años 70 para enfrentarnos, para decir a las instituciones, en este caso sanitarias, lo que necesitamos las mujeres. Si os parece, abrimos la palabra a todas y a todos. Me parece que tenéis micros a vuestra disposición. Han quedado muchas cosas en el tintero. ¿Puedo hacer un pequeñito? Quiero decir que la influencia del colectivo de Boston no ha terminado con el libro. O sea, en España yo creo que... No toques nada. Toca. Si os ponéis así, que la herencia del colectivo va mucho más allá de la venta de los libros. Y entonces el colectivo está vivo después de todos estos años. Se han renovado la junta directiva, bla, bla, bla. Como el papel desapareció, han dejado de tener ingresos y entonces lo que eran antes oficinas donde estaba la gente cobrando, el trabajo empezó a ser voluntario, no ha bajado su influencia. O sea, de hecho, está categorizado como uno de los 100 libros más importantes de la historia. O sea, no. Y se están haciendo versiones ahora mismo en Portugal, en Italia. O sea, se están haciendo versiones en papel, o sea, es increíble, pero todavía está ocurriendo, todavía es necesario. Pero bueno, lo que quiero decir es que en España la influencia llegó muy lejos. Y tan lejos llegó que en el año 96 montamos la revista Miss, Mujeres y Salud, que aquí hay otras víctimas colaboradoras sentadas todas por aquí de esta historia. Y el colectivo, las fundadoras, sobre todo Judy Norsillan y Norma Swenson, han sido colaboradoras desde el principio. En el número 1 de la revista esta aparece el editorial de Victoria Sau y en la página 2 ya aparece una entrevista de Judy diciendo chicas, ojito que hacemos mucha falta en este mundo, ¿vale? Y en el número 50, aquí están Judy y Norma escribiendo con nosotras. Ellas celebran 50 años del libro y nosotras el número 50 de la revista. Quiero decir que la alianza es total y de por vida. Y nada, eso quiero deciros, que la influencia es brutal. Que Norma acaba de cumplir 90 años, hemos tenido un Zoom de aquellos alucinantes, que está tan lúcida como siempre lo ha estado, ¿verdad? O sea, es impresionante lo bien que está de la cabeza. Y ellas siguen y tienen, y esto también, tomad nota,
en el mes de abril, Miluña, que está previsto para abril sacar el Ovos Today, una nueva página web con montones de contenidos, en fin, una actualización total, y os lo recomiendo. Queda oberta la paraula. Perdona. Hola, buenas noches a todas y a todos. Gracias por toda la información que nos han brindado, la verdad. Mi nombre es Juliana y como verán soy todavía de otra generación. Me encanta haber escuchado sobre todo la experiencia que tienen, pero hay algo que siento que hay una brecha, ¿no? Es que, por ejemplo, en mi generación, no sé si en este momento ustedes están de alguna forma, aparte del libro, que personalmente no conocía, están dando de repente están trasladando su información a esta generación, que siento que de repente puede ser muy valiosa. No había escuchado que antiguamente se generaban en aspecto colectivos, ¿no? Que lo hacían antes de que pasara la seguridad pública. Pero hoy que trabajamos muchísimo con temas de tecnología, ¿ustedes creen que la tecnología y la información que ustedes tienen podría ayudarnos de alguna forma a, no sé, a trasladar esas experiencias que ustedes han conocido? Bueno, en principio yo te sugiero que entres a la web del colectivo, ¿vale? Porque ahí encontrarás muchísima información. Te sugiero que entres a la web del colectivo porque vas a encontrar muchísima información. Y la otra parte de la historia es que en el mes de abril va a haber esta especie de revolución. ¿Vale? En la web. Colectivo de Boston. Boston es ovos.org. Ovos es Our Bodies, Ourselves, a veces el acrónimo. Pero como que aquí estamos ante dos realidades distintas, dos contextos culturales distintos. ¿Habéis escuchado la pregunta, Miluña y Lía, de qué manera el colectivo original o las herederas se acercan a las generaciones más jóvenes? ¿Hay algún tipo de acción concreta en Boston, Estados Unidos? Sí, bueno, sigue el trabajo de Our Bodies, Ourselves, pero en una manera un poco más reducida. Pero vamos a tener estamos trabajando en un conjunto con un grupo de Sussex University que se llama el Centro de Salud de la Mujer y Derechos Humanos. Y eso se trata de una plataforma web que ofrece información confiable e inclusiva sobre la salud, la sexualidad de las mujeres, los adolescentes y las personas de género expansiva. Y eso es que sigue el trabajo, pero de estas generaciones, ¿no? de los jóvenes en la universidad. Y entonces, Ovos Today refleja todos los ideales que tuvimos para las mujeres y sigue con estos proyectos ya. No sé si usted quería hacer una pregunta más concreta. Ha mencionado las nuevas tecnologías. ¿Podría repetir, por favor, la intervención?
Perdona, pero sí que hay muchas mujeres jóvenes colaborando con el colectivo ahora mismo, ¿eh? O sea, de hecho, en jornadas que se hicieron aquí en Barcelona vinieron algunas. Es que no funciona, tenemos un problema de sonido enseguida. Hola. Lo que sucede es de que, claro, ahora, aparte de las webs, hay aplicaciones móviles. Y le indico porque, por ejemplo, nosotros tenemos una iniciativa de desarrollar una app para mujeres, justamente porque los tratamientos ahora enfocados en sexualidad son bastante costosos. Aquí solamente en España hicimos un estudio a 1000 mujeres y el coste por un terapeuta enfocado en sexualidad estaba costando entre los 70 a 250 euros semanal, o sea, por sesión, lo cual es poco asequible para cualquier mujer que de repente quiera hacer un tratamiento enfocado en su sexualidad. Entonces, hoy la tecnología o la salud 2.0, que también se está trabajando en Estados Unidos, quiere desarrollar, justamente coger toda la experiencia que se tiene a nivel especialistas y poder usar inteligencia artificial para poder justamente entregar esta información, o más que la información, tratamientos, no en su viaje completo, sino en una parte de ellos, pero que se pueda accesibilizar, que mujeres puedan tratar sus problemas sexuales, sobre todo los más comunes. Entonces, quería saber si, por ejemplo, ustedes trabajaban también de repente colaborando o como tú decías, de una parte de consultoría con algunos proyectos, porque en nuestro caso nos encantaría mucho contar con experiencia como la de ustedes. Perdona, cuando dices nosotros, ¿quiénes son nosotros? Mi nombre es Juliana Guamán, tengo un equipo de fundadores que desarrollamos este startup. A mi lado está mi cofundador también. Entonces, pues nosotros somos nuevamente personas que nos hemos juntado, especialistas en tecnología, que queremos de alguna forma ayudar a accesibilizar la terapia o el tratamiento de problemas sexuales más comunes a mujeres. Pues, Muy bien. por mi parte, no creo que Obos está trabajando con esto en este momento, pero yo creo que la partnership con Obos Today, con la Universidad de Suffolk, puede ser algo así en el futuro, o tal vez ellos tienen unos proyectos así. Si pones Obos Today en el web, vas a ver si hay unas cosas así en la Universidad de Suffolk. Muy bien. ¿Más intervenciones? ¿Más intervencions? Me parece buena idea. Bueno, aquí em sembla que hi ha unes quantes dones que en aquell moment erais bastante protagonistas, estabais en el ojo del huracán. No hay ninguna intervención por la parte de las históricas o no históricas. ¿Es una pregunta? Ahora van a hacer una pregunta, sí. Hola. Sí. Perdó, hi havia una altra també. Bueno, yo quería saludar a Leonor. Estoy muy emocionada porque No te veo. estoy aquí. Aquí, a tu derecha, Leonor. Estoy aquí, Leonor. Hola. Soy Silvia López, del colectivo La Mar. Ay, hola. Y bueno, no sé si voy a poder hablar. Bueno, es que
para mí fue un descubrimiento personal. En aquella época yo tenía 20 añitos y apareció Leonor en las jornadas. Estábamos en el colectivo, después en la mar, y claro, fue una explosión de vida. Aquello fue algo maravilloso. Leonor nos enseñó muchas cosas que desconocíamos de nosotras mismas. Hicimos cantidad de prácticas de autoconocimiento con el espejo, con el especulo, allá buscando cómo vernos en el grupo, cómo ver las diferencias entre todas. Para mí fue determinante porque, de hecho, toda la vida me he dedicado al tema. He estado trabajando en los centros de planificación familiar aquí en Barcelona desde entonces y he continuado como psicóloga trabajando en ellos, no como médica, sino como psicóloga. Y de verdad es que le debemos tanto al colectivo de Boston y a Leonor, que nos lo trajo a nosotras en aquel momento, que solo tengo que palabras de agradecimiento emocionado. Sí, es que yo estoy llorando. Gracias. Muchas gracias. Mira, Yo quería lo que mencionar... acaba de salir en Baleares, es que se ve que volver para atrás está como bastante de moda, ¿no? Y en el Ara Baleares ha salido este reportaje que se llama La revolución sexual de las pelvis, que éramos nosotras, las herederas del colectivo. Quería hacer un inciso Bueno, perdón. Adelante. No, adelante. es Mireia. que lo he dicho porque nadie pedía la palabra, pero la verdad es que aquí hay muchas que pueden decir más. Yo, más que nada, porque a raíz de esto, de las aplicaciones y tal, una advertencia, que lo más importante en el trabajo y en lo que es el colectivo de Boston es justamente el encuentro, el compartir la experiencia. No es simplemente coger información, sino compartirla y ponerse, ¿no?, en primera persona y la relación que se establece, etcétera, ¿no? Entonces hay que ir con cuidado, ¿no? O sea, no es información simplemente que llega, sino es hacerla propia, etcétera, ¿no? La relación. Para mí había toda esta información que evidentemente nos faltaba cuando se lee un libro, pero para mí lo más importante es esto, que partía de la experiencia y justamente que además hay una diversidad de experiencias y para mí, justamente por la edad, por el momento en que tocaba, me interesó mucho toda la parte en que habla del parto, o sea, de tener un hijo, una hija, y cómo está medicalizado de, bueno, lo que ahora llamamos, ¿no?, la violencia en realidad obstétrica, etcétera. Pero entonces era muy interesante, recuerdo, mira, fíjate, todavía lo recuerdo, que había experiencias diferentes. O sea, mujeres que decían que para ellas pues tener la criatura en casa había sido muy importante y recuerdo que había una que decía, yo tuve a mi hijo, a mi hija, esto no recuerdo, en Nueva York y yo prefería estar en el hospital, no me imaginaba sola en mi piso. O sea que había experiencias diversas y que está como abierto también a esta diversidad, o sea, ¿no? Es como hacer lo propio y bueno, ha sido al hilo de esto, pero yo creo que aquí hay muchas compañeras que tienen mucha más experiencia en centros, compañeras de Daya, que a lo mejor pueden decir algo. Que hablen las Dayas. Yo quería redundar en la importancia de los grupos de autoconocimiento o autoayuda, como ella ha explicado desde el colectivo La Sal. En esos momentos que los grupos estaban saliendo como flores por todos los pueblos, por todas las ciudades, fue muy importante esta transmisión de la necesidad del autoconocimiento.
Y yo lo recuerdo, yo tenía 20 años, que en todos los grupos nos lanzamos a leer el libro y a hacer sobre todo la práctica. Hacíamos grupos que ahora yo creo que si lo explicamos a nuestras hijas, a nuestras nietas, nos dirán que estábamos locas, pero nos juntábamos para mirarnos, con los espejos, hacíamos, ¿no?, unos aquelarres con los espejos y con los espéculums, y eso iba ligado a una lucha. O sea, no era mirarnos por mirarnos, era mirarnos para avanzar y para ser revolucionarias. Y va ligado también a la creación de los centros de planificación. En el Vallés se montó la coordinadora de grupos feministas, donde además una de las luchas era conseguir los centros de planificación en todos los pueblos, y se montaron de esta manera que explicáis, ¿no? Con las consultoras, y parte de esa lucha era ir fomentando estos grupos. O sea, fue muy importante lo de la exploración de tu vagina. O sea, algo tan íntimo y tan individual como eso se convirtió en una explosión de revolución y en un acto político. Por eso aún todas nos acordamos y lo comentamos cuando nos juntamos. O sea, que fue más allá de Barcelona y de... Bueno, yo la experiencia que tengo, explico la que tengo, ¿no? ¿Vale? Lo quería explicar para darle mucha importancia a ese momento. Yo creo que tanto la emoción como lo que estáis señalando también es muy... Me estoy dando cuenta que es bastante difícil transmitir el cambio que representó el inicio de los grupos de autoexploración, porque es verdad que a partir de lo que fue la exploración del propio sexo, inició también una nueva manera de estar, como ellas dicen, de estar en el mundo, donde se pensó las formas de amar, qué hacer con cuestiones como la maternidad. Habláis también en el libro de la rabia. Os disteis cuenta, me ha gustado mucho el apartado que analizáis vuestras reacciones a partir del momento que decidís, bueno, pues no somos tan felices siendo madres, no somos tan felices cumpliendo este destino social, y la rabia que os iba surgiendo a medida que os dabais cuenta que dejabais atrás lo que nunca habíais elegido. De alguna manera, ¿no? Sino lo que se os había impuesto, y aquí sucedió justamente lo mismo, y creo que esto ha perdurado al menos, yo diría, en 2 o 3 generaciones, y es difícil transmitir la efervescencia de aquel tiempo y el cambio que representó para muchas de nosotras. Había una palabra... Sí, hola, que muchas gracias, muy interesante y emocionante el acto, pero yo tenía una pregunta y nostalgia. Pero habéis hablado muchísimo del tema de la publicación, de los libros y el lenguaje, y yo he leído y hablado al principio, Lina, que había hecho un trabajo sobre el uso del lenguaje en el colectivo, y quería escuchar un poquito, si podía ya explicar un poco qué es lo que había hecho, pero ya veo que no está. Beluña, ¿está Lía? Ay, qué pena. Ya se fue porque tiene unos clientes ahorita. Es que tuvo muy poco tiempo, pero qué lástima, porque es que hizo un ojo crítica, pero crítica del punto de vista de adentro, ¿no? Es que nos enseñó la manera que, aunque estuvimos muy atentas al lenguaje y queríamos desmitificar, y así hicimos unos pasos, ella nos enseñó que también usamos el lenguaje que no estaba por la mujer, que estaba más, un lenguaje que tenía conceptos sexistas, y eso fue porque
es que no teníamos más lenguaje de usar. Después llegaron feministas que estudiaron el lenguaje y nos enseñó otras maneras de poner las cosas, los conceptos. Y en las otras ediciones pusimos este nuevo lenguaje. Y también quiero decir algo que me llama la atención de las preguntas, por ejemplo, que esta forma de aprender que nosotros usamos, llamada aprendizaje relevante, fue establecida por el gran educador brasileño Paulo Freire. Y él, su método nos pedía que fuéramos participantes activos en nuestro aprendizaje. Nosotros lo llamábamos aprendizaje de base, porque aprendíamos nuestros cuerpos desde el núcleo, es decir, desde dentro hacia afuera. Descubrimos hechos médicos, pero luego añadimos nuestras propias experiencias, un paso crucial, porque sin nuestras propias experiencias la información sola médica era árida y difícil de asimilar. Este trabajo, la educación del cuerpo, ha sido una experiencia liberadora y potenciadora para nosotros. Por ejemplo, aprendimos de los libros de medicina, de las revistas médicas, de los médicos, las enfermeras, pero también y significativamente de nuestras propias experiencias. Los hechos eran importantes, sí, pero igual de importante era la integración de nuestras experiencias y sentimientos con los hechos. Fue esta combinación que generó confianza en nuestras capacidades para entender nuestras vidas con conciencia y propósito. Y eso fue lo que estaba diciendo las compañeras. Viluña, se me ocurre una, no sé si, yo no quiero cerrar el turno de preguntas ni mucho menos, pero lo que estás explicando también es una práctica que hemos aprendido desgraciadamente tarde. Es una práctica bastante común en las diferentes culturas indígenas de la América del Norte, ¿no? Los grupos de mujeres que se han reunido durante siglos para conocerse. ¿Qué relación establecéis en este momento con las mujeres indígenas de Estados Unidos o las culturas más cercanas a Boston? Sí, bueno, en principio, después de durante la primera década, muchas mujeres nos han escrito sus experiencias y los añadimos en cada edición del libro. Entonces, aunque que nosotros no fuimos no estábamos indígenas en una parte, las experiencias del libro sí muchos están de esas mujeres. Y para nosotros, cuando sí, la primera década, la segunda década, donde vendimos muchos libros y teníamos bastante dinero, diferentes grupos de mujeres, unos Native Americans, nos hizo propuestas para fundar unos proyectos y lo hicimos. Y en esta manera, el dinero que ganamos del libro
fue a estos grupos. Ahora, eso fue hace muchos años, porque ahora no estamos publicando el libro en esta forma. Todo ahora está en plataforma. A mí me gustaría, sí, tener muy en cuenta esto, que estas mujeres podían haber sido millonarias y no lo fueron, ¿vale? Invirtieron todo en llevar el libro al resto del mundo y a los grupos de distintos, bueno, ya lo habéis visto, de distintos países. A mí eso siempre me ha parecido relevante, ¿vale? ¿Algo que decir? ¿Es la misma situación con la edición castellana? Yo tengo una anécdota con una mujer. Yo en el año 90 vivía en México y en un viaje de Barcelona a México, a la ida me detuvieron porque no tenía visado, porque había una escala en Nueva York y no tenía visado. Entonces vino un policía, me llevó a una habitación y me tuvo 4 horas hasta que salió mi avión rumbo a Barcelona. A la vuelta, de vuelta a México, me pasó lo mismo. Y en la puerta del avión vino una muchacha policía latina y me dijo: oiga, vengo a buscarla a usted porque tengo que custodiarla hasta que tome el avión a México. Y yo dije: oye, no me encierre en un cuarto, por favor. Vayámonos al bar a tomar un café y hablemos. Pero entonces fue amable, me llevó al bar, estuvimos hablando. El tiempo de demora que salía mi avión eran 2 o 3 horas. Y me contó la muchacha, que era policía, era ecuatoriana, era latina, ecuatoriana, y me dijo que estaba muy preocupada porque creía que estaba embarazada. Y no sabía qué hacer porque ella tenía su novio, que también era ecuatoriano, y ella le estaba financiando los estudios de medicina. Y estaba muy asustada porque decía que si le decía al novio que estaba embarazada, él querría tener el bebé. Y ella no sabía si lo quería. Así que le dije que le iba a dar los datos del colectivo de Boston y que se pusiera en contacto. Entonces, sí, al llegar a México, por cierto, que por poco pierdo el avión, porque estaba tan encariñada conmigo que no me dejaba ir. Cuando llegué a México, le mandé por correo, yo le dije: espérate a decirle nada a tu novio del embarazo hasta que hables con las mujeres de Boston. Ellas te ayudarán. Y supongo que se contactó con vosotras. Yo al llegar a México, le mandé por correo los datos de vuestros y supongo que esta mujer quizá no estropeó su vida gracias a vosotras. No lo sé. Para que luego digan que los aeropuertos son no lugares, ¿no? O sea, que para que luego digan que los aeropuertos son no lugares. No, sí, estuve detenida con una policía custodiada, pero es posible que le arreglara la vida yo a la muchacha. Gracias a vosotras, claro. Bueno, el libro creo, como ha dicho Leonor, es un bestseller mundial porque es un libro útil, porque las mujeres continúan abortando, a las mujeres las continúan agrediendo y violando. Las policías todavía tienen actitudes muy hostiles con las agresiones a mujeres, y los jueces no digamos. Y las siguen medicando. ¿Perdón? Y las siguen medicando. Claro, los médicos siguen siendo autoritarios. Yo recuerdo, estando embarazada, le pregunté a mi ginecólogo, iba con una lista de preguntas a verlo, y le decía: oye, me pasa esto, esto, esto y esto. ¿Y por qué pasa? Y una vez, que luego ya no se lo consentí más, me dijo: mira, esto es como la guerra de Vietnam, no se sabe quién la empezó. Y le dije: oye, mira, la guerra de Vietnam creo que sí que sé quién la empezó, pero yo te estoy preguntando lo que me pasa a mí en el embarazo. Y
Son cosas que las mujeres, las jóvenes de ahora y las bastante viejonas ya de ahora también, las continuamos viviendo. Las mujeres continúan siendo agredidas, las continúan matando, las continúan la policía siendo hostil, los jueces siendo hostiles. Y el libro da muchas pistas, ahora también. El libro, esta edición de Icaria, la primera edición, se ve viejuna, se ve trastornada por el tiempo. El papel, éramos modestos la editorial era modesta y el papel fue muy baratito. Pero el contenido está vigente. A estas jóvenes de ahora, aquí hay mucha información, hay defensa personal, que nosotras no nos hemos... Yo al menos no me atreví nunca a practicarla, pero ahí en el libro hay apuntes de defensa personal. Yo releí Tiene todo este libro y es vigente, es moderno. Sí, aunque tenga 50 años. Y traduce los temores y las contradicciones y las incertidumbres de ciertos momentos de la vida de las mujeres, ¿no? Que de alguna manera u otra son transversales, me parece a mí. ¿Hay alguna intervención más? La Marcela. Hola, bueno, jo volia tornar, quan he demanat la paraula, quan he pedido la palabra era a raíz de la importancia de las experiencias colectivas que vivimos, ¿no? Entonces, nosotras, me refiero al grupo Daya, que al principio no se llamaba Daya, no sabíamos muy bien cómo nos teníamos que llamar, pero primero empezamos como de salud de la mujer, luego empezamos ya con los anticonceptivos, empezamos a dar charlas sobre anticoncepción en los barrios, bueno, sobre anatomía y no era exactamente que hiciéramos sesiones de self-help, pero sí dábamos información, porque las mujeres desconocían absolutamente, lo que constatábamos es que desconocían absolutamente cuál era su anatomía y, por supuesto, nunca se habían atrevido a mirarse. Bueno, nosotras tampoco al principio, ¿no? Entonces, era importante, para nosotros era importante hacíamos charlas colectivas en los barrios, era importante que no fuera una información individualizada, sino de forma colectiva. Igualmente nos pasó cuando empezamos a dar información sobre el aborto. No dábamos direcciones individualmente, sino que hacíamos sesiones colectivas para que las mujeres entendieran o vieran que su problema de aborto, su angustia porque tenían que irse al extranjero y tal, no era una cosa individual, sino que era una cosa colectiva que le pasaba a muchas otras mujeres. Nosotras primero empezamos llamándonos como de planificación, intentamos colaboración con médicos, intentando crear una asociación, pero bueno, todo esto acabó que no nos acababa de convencer, ¿no? Y en un momento determinado es cuando decidimos que somos un grupo de mujeres y es cuando empezamos a llamarnos Daya, Dones per l'Autoconeixement y la anticoncepción. Después ya éramos Daya, ya nos daba igual lo que quería decir, porque ya nos gustaba el nombre, ¿no? Pero sí que tenemos un póster que veremos el próximo día, espero, que pone ahí la imagen de una mujer que se transforma de color y una frase que dice: al conocernos cambiarán nuestras caras, cambiarán nuestros cuerpos y cambiarán nuestras vidas.
Pensábamos que realmente era la forma de que nosotras también, claro, evidentemente, todas nosotras también cambiaron muchas cosas en nuestras vidas. Y por supuesto también tuvimos nuestras sesiones de speculums con los pellizcos consabidos. Compramos rápidamente cajas de speculums de plástico y realmente pues pasamos todas también por esas experiencias que fueron realmente, bueno, que no sé, además creo que se crean vínculos muy fuertes porque nosotras nos hemos seguido, si no todas, pero la mayoría nos vemos de forma más o menos, seguimos en contacto y bueno, y que es una experiencia pues que creo que en este momento volvería a ser necesaria, porque creo que se necesita otra vez este conocimiento, porque creo que en este momento no existe, no lo hay. Está demasiado, como tú decías muy bien, está otra vez todo en la sanidad pública, sí, que era una reivindicación que estuviera en la sanidad pública, pero otra vez volvemos al dominio patriarcal y médico-céntrico, ¿no? Gracias. ¿Puedo hablar? Bueno, yo soy Rosa Almirall y también soy del grupo Daia. Bueno, fui del grupo Daia. Y lo que quería expresaros es un poco la efervescencia que vivimos aquellos días. Yo entré con 21 años y de hecho me marcó tantísimo que entré en la boca del lobo, ¿no? Porque en realidad yo odiaba la ginecología como ciencia cis heteropatriarcal y decidí meterme en la boca del lobo y me hice ginecóloga. Y digamos, en aquel momento, o sea, es que éramos súper creativas, ¿no? Porque, claro, en una época en la que los anticonceptivos estaban prohibidos, en que el aborto estaba prohibido, y yo recuerdo hacer pruebas de extracción menstrual. Yo no era ginecóloga, ni mucho menos, ¿no? Pero teníamos la técnica de que si te faltaba la regla 4 días, pues ponías una canulita por el agujerito del cuello del útero y simplemente aspirabas. Claro, vivir a los 21 años esto y pensar, es que seremos la hostia las mujeres en pocos años. Seremos autónomas y seremos las dueñas de nuestras vidas y nuestros cuerpos. Pues no, cariño. Aquí se ha dicho, Marcela ha dicho lo de la ciencia médica y patriarcal, pero la gran decepción es la cantidad de mujeres que están ahora mismo en los servicios de ginecología. En los servicios de atención a la salud sexual y reproductiva, el 90% son mujeres, entre matronas y ginecólogas. Y siguen siendo espacios violentos, ¿vale? Y no solo por parte de los hombres. Quiero decir, porque la violencia es estructural, la violencia patriarcal es estructural y a mí me decepciona mucho porque muchas de las mujeres que nos hicimos ginecólogas o éramos ginecólogas en aquel momento y entramos en este mundo, tampoco supimos. Yo a los 12 años, o sea, yo me hice, digamos, ginecóloga por activismo feminista y estaba convencida que en 20 años cambiaría la ginecología y abdiqué absolutamente. A nivel individual, espero que las mujeres a las que haya atendido hayan servido, los servicios que he dirigido hayan servido para dar pequeños pasos adelante, pero es que la estructura cis heteropatriarcal es brutal. Y creo que decepciona, que me parece que por más que digamos, hemos perdido pues, el espíritu de aquel momento. Y en este momento yo estoy decepcionada. Como mujer no, como profesional no, pero como colectivo estoy muy decepcionada porque en algún momento yo creo que hemos abdicado. Lo siento. Me atrevo, con vergüenza y todo, pero allí me inspiraste tú mucho, que nos dijiste que erais atrevidas.
Yo soy colombiana, ya hace mucho tiempo salí de Colombia por razones de estudio, siempre pensé volver, pero mira, ahora he dado distintas vueltas, ahora y aquí estoy en Barcelona desde hace 13 años. Decir que como este es un homenaje, agradezco enormemente porque al menos a mis amigas, a mi grupo, en esa época yo estaba en la universidad, este libro nos atravesó y aún hoy en día, por supuesto, nos atraviesa la vida. A propósito, o sea, allí no tuve, no, bueno, antes sí, pero en esa época que yo, del libro, que llegó a mí el libro en los 80s, no teníamos dictadura, pero teníamos religión, la culpa y la vergüenza que daba, además en colectivo, mirarnos el cuerpo. Al menos, y ni siquiera, yo en esa época estaba en la universidad y ni siquiera con las amigas alcanzábamos a la observación colectiva, no. Pero decir que el libro, y sé que a mis amigas también en forma personal, sí nos acompañó muchísimo. Ahora, trasladada acá a Barcelona, me sorprende y sí me veo muy frustrada en mi entorno más cotidiano. Como un ejemplo que me entristeció mucho, hace poco hablaba, tomando el café, hablaba de mentiras, dos experiencias pequeñas. Una, hace ya unos 5 años, hablando yo de la copa menstrual, tomándonos el café así con unas mamás de mi hija, mamás de compañeros de mi hija, y mencioné la copa menstrual y cómo era. Asco fue la palabra, y de ahí no salieron estas mujeres. Yo decía, las españolas que son tan lanzadas, que tal, que yo no sé, me llevé, me replegué porque el tema no tuvo cabida para nada. Después tuve la valentía otra vez de poner el libro Envejeciendo Juntas, ya ahora, hace más poco tiempo, ahora que yo estoy haciendo años, puse ese libro a ver si lo leíamos, res de res. Oye, invitaba yo hoy a varias, nada. Y entonces, mi pregunta es, como me ha sucedido, pensaba yo, como me ha sucedido muchas veces en charlas de barrio, al centro cívico, donde vamos a las charlas sobre comunicación de padres e hijos, o a estas charlas tan buenas en los centros cívicos, vamos los 4, o bueno, las 10 a lo sumo, que ya sabemos de eso, que tenemos muchos elementos, pero no va de verdad pues la gran mayoría, no. Entonces me veo frustrada, no abdicamos, pero ahí, en mi entorno, esa es mi experiencia. Con hija adolescente a bordo, que veo que terrible, es necesario, como decían, bueno, como varias han dicho, es necesario no abdicar y seguir, porque es que las generaciones siguientes se están quedando sin asideros, se están quedando con mucha tecnología mal empleada, mal enfocada, de afuera para adentro y no de adentro para afuera, como decía ella. No, y eso era. Gracias de nuevo. Cuando hubo la mani anti-Trump... Perdona, Leonor, creo que necesitas micro. ¿Lo tienes aquí? No. Cuando hubo la mani anti-Trump, yo fui a Boston, la del 17 creo que fue, ¿no? Sí, o 18. Y de lo que más me impresionó es que la gente pasaba y estábamos allí con la pancarta del colectivo, que por cierto llevábamos un par de pancartas de las mujeres de Valencia y Alicante que me habían pagado el billete, ríete, o sea, me llamó Consuelo Catalá y me dijo no sé qué, digo, ¡ay, joder! Que todas queríamos ir, ¿por qué no vas? Digo, no, un pastón. Al día siguiente tenía yo el billete, ¿vale? En fin, total que lo que más me impresionó es que la gente iba pasando y al ver la pancarta del colectivo se acercaban para decir cosas, Biluña, y una de las cosas que más se oía era: me habéis cambiado la vida.
Sí. A mí eso me impresionó muchísimo. Y todavía es así. Cuando yo encuentro personas y ellos dan cuenta que soy parte del colectivo, siempre me dicen que fue tan importante y que cambia su vida. Y eso es algo impresionante para mí también. Con estas palabras creo que podemos terminar. Tenemos mucho que comentar en las próximas sesiones. Me permito también añadir otra lectura del párrafo de del prólogo de 1975 que hace hincapié en una de las últimas intervenciones y en tu intervención ahora también, Viluña. Está reconociendo que en estos grupos de mujeres surgían las contradicciones y el párrafo es el siguiente. Dice, y cierra el prólogo, al hacernos responsables de nuestro ser físico, nos liberamos de algunas de estas preocupaciones y podemos empezar a usar nuestras energías intactas. Solo entonces nuestra imagen de nosotras mismas se apoya sobre una base firme, lo que nos permite ser mejores amigas, mejores amantes, mejores personas, más seguras, más autónomas, más fuertes y más íntegras. Gracias. A ustedes. Thank you.